La mañanera de Ángel de hoy, lunes 10 de agosto del año en curso, el año 2020. Voy a comentar con usted algo que es más que evidente ante lo que estamos padeciendo más que viendo. Porque hay cosas que hace este gobierno que no nos damos cuenta y de repente, ¡zas!, las padecemos. Vamos a hablar de algo que no sé si usted se haya dado cuenta de esta carencia de la gobernación de López. ¿Cuántas personas conoce usted o cuántos funcionarios conoce usted, los identifica, que hablen del futuro? ¿Tiene usted algún nombre, alguna imagen de alguien que plantee los problemas de este país de aquí a los próximos 5, 10 o 15 años o 20? Y la verdad es que no dudo que los haya, pero deben de estar escondidos por ahí, no sé si andan en Palacio Nacional escondidos por ahí en los jardines, pero el hecho es que los funcionarios y al mismo presidente lo que les seduce es el pasado. De repente dicen, es que vamos a investigar lo que hizo el que fue, creo, gobernador de Querétaro, si no estoy equivocado, una persona de apellido Calzada, lo que en tal año, no me acuerdo si es el 2015, 2016, que faltan tantos millones de pesos. Bueno, pues digo, es loable esa actitud, pero si no han hecho algo en estos 2 años de algo que sucedió hace 5 o 6 años, pues difícilmente van a poder hacer algo. Pero luego hay algo más, es que el cártel, dicen, de Calderón. El presidente Calderón fungió como presidente de la República del año 2012 al 2018. Si bien el 2018 está cercano, pero, perdón, del 2006 al 2012, el gobierno que parece que fue impoluto, perfecto, fue el del presidente Peña, del 12 al 18, porque de ese prácticamente nada mencionan. Nadie desapareció algo, excepto ahora el problema con Lozoya, pero de cosas que sucedieron incluso antes de que fuera funcionario, que si las aportaciones de Odebrecht para la campaña de Peña, etcétera, etcétera. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo es posible que estén más interesados no solo el presidente, sino sus cercanos y una serie de personajes que pretenden hoy dar clases de moral republicana? Y cuando, si alguien se decidiere y le rascare tantito a su situación material, a su vida misma como funcionarios o legisladores, pues encontraría un torrente de pus que podría aplastarlos. Dicho de otra manera, parece que hay truco en esto de buscar la corrupción. Y luego, mire, ha sucedido algo sumamente curioso. Hace unos cuantos días, quizá 2 semanas o algo así, antes de que llegara a México el maestro Emilio Lozoya de España, se hablaba, es que a fulano le dieron tantos millones y a mengano tantos y a otro. Total que fue una repartidera de millones y millones y millones de pesos, que aquello era increíble, bolsas con pacas de billetes, etcétera. No más que eso sucedió en el año 2013, hace 7 años y medio. Y dice, qué curioso eso. Y no ha sucedido algo ahorita recientemente, que si con Bartlett, que si las casas del doctor y su señora esposa, y que acá fulano y mengano, y que el otro, y que más allá. No. Pero resulta que en el gobierno anterior, nada. Todo es en el gobierno antepasado. Bien. Sea el antepasado o sea el gobierno pasado, hay un tiempo
que a este gobierno parece no interesarle el futuro. Y una de las cosas que caracteriza a los gobiernos responsables, a los gobiernos que realmente entienden cuál fue el encargo que el voto popular les asignó, esencialmente consiste en sentar las bases de un mejor futuro. Dicho de otra manera, corregir lo que está mal, modificar las leyes que son obstáculo para la constitución de empresas, para la inversión, para la creación de fuentes de empleo permanente, etcétera, o para la formación del capital humano, invertir en salud, en educación, combatir la inseguridad, la violencia sin control, etcétera, etcétera. Es decir, sentar las bases para un mejor futuro para las siguientes generaciones. Pero este gobierno va en sentido contrario. Al rato va a empezar a investigar a los carrancistas que saqueaban y que robaban allá en los años de la Revolución. Y en un descuidito se van a ir un poco más atrás, al saqueo de los colonizadores. En un momento quizás hasta les interese a ver cuántas toneladas de oro se llevaron de acá del tesoro que encontraron con los, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, este gobierno llega más que con una visión de futuro para sentar las bases de algo mejor para las siguientes generaciones, llegó con un afán de venganza. Y que no se malentienda esto, no estoy diciendo que debemos condonar o hacernos de la vista gorda, como se dice, ante la corrupción. No, hay que combatirla. Pero ¿sabe usted cómo se combate correctamente la corrupción? Primero, que este gobierno no haga corruptelas. Y resulta que el 80% de los contratos otorgados ha sido a cuates, a empresas con días de creada y ¡zas! Un contrato de tantos miles de millones de pesos. Si no, podríamos preguntarle al desaparecido nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, a Pemex, que ha dado prácticamente todos sus contratos mediante asignación directa. Entonces, el primer elemento para combatir la corrupción es que el gobierno que llega y está interesado en combatirla o detener esa práctica de delitos relacionados con la corrupción es no cometer corruptelas. Y sin embargo, lo que estamos viendo es la primera gran muestra de corrupción de este gobierno, es poner a una cantidad ilimitada de incapaces en puestos de responsabilidad. Segundo, despedir a casi 30,000 funcionarios, servidores públicos experimentados que había preparado el mismo Estado mexicano. Segundo elemento, calladamente recopilar pruebas, juntarlas, armar bien estas pruebas y entregarlas a la Fiscalía General de la República y decirle, vengo aquí a denunciar a Ángel Verdugo porque aquí esto, y se presume que cometió estos delitos y estos otros delitos. Órale. Pero no, resulta que hace 2 o 3 semanas, un grupo de personas que podríamos calificar coloquialmente como cínicos y sinvergüenzas, se lanzaron desgarrándose las vestiduras, y esos que robaron y que millones para la reforma energética, para sobornarlos, etcétera, como si ellos fueran blancas palomitas. No quiere decir esto que no puedan ellos, en uso de su libertad de expresión, atacar a este o señalar a este o al otro. Pero resulta que no presentaron prueba alguna. Y de repente llega a Lozoya, el maestro Lozoya, va a un hospital, se recupera de la anemia, etcétera, y luego se va a su casa. Y resulta que esos que se desgarraban las vestiduras y señalaban con índice de fuego a esos corruptos del sexenio de Calderón, callaron y ya no mencionan el tema. ¿O ha escuchado usted, ahora que ya tienen amacizado a Lozoya, a ver cuántos millones le dieron a fulano y cuántos a mengano? Shh, calladitos. ¿Y sabe usted por qué?
Porque esas manifestaciones o esos señalamientos no tenían por objeto buscar que se hiciera justicia. No. El único objetivo que tenían esos señalamientos y tienen los que van a hacer en los meses que vienen, desacreditar, desprestigiar a adversarios reales o inventados de López y de Morena. Eso es lo único que buscan. No les interesa hacer justicia, que se imparta justicia. No, hombre. Lo que le interesa a López y a esos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a su alrededor, que son pillos de 7 suelas, les interesa desacreditar a este, aquel. ¿Y sabe usted por qué? Porque es muy posible que esos a los que están lanzándoles todo lodo, excremento, políticamente hablando, podrían ser diputados federales en la siguiente legislatura. Y le teme López, y los paniaguados que tiene a su alrededor tiemblan ante la posibilidad de que un Felipe Calderón, un Ricardo Anaya, un Vicente Fox sean diputados federales el año próximo. Tiemblan, porque además de ignorantes e incapaces, son cobardes. Lanzan las acusaciones, pero luego callan porque piensan que con eso fue suficiente. No. Lanzan ese lodo, pensando en que, bueno, algo va a quedar. Lo que pasa es que olvidan que las personas en México ya no les creen. Ante la serie de mentiras que lanzó López durante la campaña y ante las mentiras que todavía hoy, sin recursos, este gobierno sigue lanzando, pensando en que con eso va a recuperar la popularidad perdida y también va a recuperar la intención de voto a favor de Morena y sus candidatos, también perdida para el año próximo. Ese es todo el asunto. Repito, no les interesa combatir la corrupción. Son unos corruptos ellos, incluso con la misma anticientífica Sheinbaum, dando contratos por asignación directa a diestra y siniestra. Bueno, con este de la educación, Esteban Moctezuma, el probo, el impoluto, un contratito ahí a una empresa filial de TV Azteca de 30 y tantos millones de pesos para que en 3 semanas elabore cursos, programas, etcétera, etcétera. Esa es la tónica de este gobierno. Lanzar acusaciones sin aportar prueba alguna, con el único objetivo, repito, de desprestigiar, denostar, degradar a personas que consideran sus adversarios reales o inventados. Adversarios que mañana podrían estar exhibiéndolos en la Cámara de Diputados. El futuro, pues, para esta gente, desde el punto de vista de la gobernación, no les interesa. Están rascando en el pasado a ver qué encuentran, y cuando nada encuentran, todo lo inventan. Esa es la gobernación de López. Esa es la intención de López. Denostar, desacreditar a la persona. ¿Aportar pruebas de corrupción? Ninguna. Una sola no han presentado. Pero eso sí, la avalancha de ofensas está a todo lo que da. Lo que se les olvida es que los victimarios de hoy serán el cordero a sacrificar mañana. Y no tardará mucho en que vea usted eso. Por lo pronto le agradezco aquí su presencia. Mañana martes, en el segundo día de esta semana laborable que hoy comienza, para que continuemos hablando de estos temas que desde mi punto de vista, y espero que lo comparta, reviste la mayor importancia. Gracias.